un tema bastante ladrilludo, pero bueno, entonces, Lesnar, ¿lo puedes poner como presentación? Sí, gracias, chao. o sea, ya está. Entonces, el tema en parte arranca desde el aspecto de las infecciones y enfocarlo un punto hacia la vacunación, que es el proceso, digamos, que tenemos a la mano y con el cual podemos resolver o solucionar algunas cuestiones en estos pacientes con enfermedades mielinizantes. Aclarando y haciendo algunas claridades, tenemos básicamente dos grupos o dos patologías grandes que son la esclerosis múltiple y la neuromielitis óptica, las patologías o las enfermedades autoinmunes que son inflamatorias y desmielinizantes a nivel del sistema nervioso central. La neuromielitis óptica se caracteriza por afectar principalmente lo que es la médula espinal, los nervios ópticos, y esta puede llegar a generar algunos brotes y algunas remisiones y se presenta con mayor frecuencia en pacientes más jóvenes. Fisiopatológicamente hay una característica y es que dentro de esta enfermedad tenemos anticuerpos que van a activar el sistema del complemento, anticuerpos que van a generar, discúlpeme, anticuerpos que van a generar activación del complemento y van a atacar principalmente a estas sustancias que son las acuaporinas 4 y esto puede llegar a generar un proceso inflamatorio a nivel del astrocito y adicionalmente genera un proceso de hialinización a nivel vascular. Entonces, generalmente estas afecciones se dan a nivel de estructuras vasculares que se encuentran muy cerca a estas células, facilitan la desmielinización, lesión a nivel axonal y al final pues van a conllevar a un proceso de necrosis. Esto digamos que es dentro de la fisiopatología de la neuromielitis óptica, que es un punto distinto de la esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple hay lesiones focales que aparecen sobre la sustancia blanca y se van a denominar placas, que es procesos de desmielinización también, con alteración netamente sobre los axones y pues van a generar una destrucción axonal. Suelen ser múltiples, tienen unas distribuciones en todo el sistema nervioso, sin embargo, la disposición generalmente es periventricular y subpial, a diferencia de la esclerosis múltiple que tiene localizaciones específicas de donde encontramos estas acuaporinas 4. Fisiopatológicamente, ¿qué sucede en este caso? Tenemos linfocitos que por medio de la BL4, la LF4 y algunas quimiosinas empiezan a hacer un proceso de adherencia al endotelio. Posteriormente ya empiezan a salir de ese sistema vascular y activan los T-helper. Estos T-helper vienen a presentar ante las células presentadoras de antígeno, empiezan a mostrar moléculas que se supone son anómalas y de ahí viene una cascada en donde se activan los T-helper 1, por un lado, que van a estimular a los linfocitos B para generar anticuerpos, dentro de los anticuerpos, un anticuerpo es antimielina. Y por otro lado, viene la activación de los T-helper 1, que al final viene activación a nivel de los astrocitos, a nivel de las células CD4, y esto va a llevar a un aumento del complemento, aumento de proteasas, aumento de factores inflamatorios, el factor de necrosis tumoral alfa, beta, algunas interleuquinas, y todo esto va a llevar a lesión o alteración o daño a nivel de la mielina. Entonces, en estos casos no tenemos una estructura o una molécula en la cual específicamente se está atacando, sino que, como se da cuenta, se ataca básicamente todo el sistema. Sin embargo, ¿qué tenemos en común en ambas patologías? Que vamos a tener activación de complementos, activación de linfocitos T, activación de linfocitos B. Y es ahí donde vienen nuestras opciones terapéuticas. Básicamente, ¿qué características tenemos? La esclerosis múltiple generalmente se da sobre una mediana edad de los 29 años, la neuromielitis sobre los 39. En cuanto al género o el sexo, es más común que se presente a nivel del sexo femenino en ambas patologías. En relación a la neuromielitis, generalmente se presenta en población no caucásica o población sobre todo de la zona o la región del oriente, mientras que la esclerosis tiene una distribución geográfica, es decir, para grupos poblacionales
de distintos lugares. En cuanto ya a los procesos de recaídas, casi que el 80% en ambos grupos pueden llegar a tener recaídas durante sus patologías. Los cursos clínicos de esta enfermedad en la neuromielitis es monofásico, es decir, una clínica muy característica. La esclerosis va siendo progresiva, pues relativamente esto explicado desde la fisiopatología. Los brotes en la neuromielitis óptica son severos, la progresión es más rara a diferencia de la esclerosis. Es frecuente encontrar en la neuromielitis casi un tercio de los pacientes pueden llegar a tener insuficiencias respiratorias. Y ya en cuanto a las resonancias del encéfalo, las lesiones pueden llegar a generarse principalmente a nivel del hipotálamo, del cuerpo calloso, algunas periventriculares y pues ya a nivel del tronco. ¿Por qué? Pues porque son en estos lugares donde más se encuentran las acuaporinas 4. A diferencia en la esclerosis múltiple, generalmente pueden ser ventriculares, justacorticales e infratentoriales a nivel del cerebelo. Y hay un punto característico y es que, como lo mencioné, dentro de la fisiopatología tenemos los anticuerpos NMO o antiacuaporina 4. Obviamente en la neuromielitis van a estar presentes, mientras que en la esclerosis no van a estar presentes. Entonces, tenemos como un resumen de nuestra patología, fisiopatología y diagnóstico. Ahora, ante todas estas situaciones, han aparecido tratamientos modificadores de la enfermedad. Estos tratamientos pues han evolucionado rápidamente, hay un número amplio de estos medicamentos. ¿Mm? Y es interesante porque los medicamentos han mejorado la historia o la evolución de estas enfermedades. Sin embargo, algunas consecuencias que pues por ende pueden llevar son: primero, un deterioro en el grado de la parte inmunológica del paciente y por otro lado, pues aumentan riesgo de eventos adversos. Sin embargo, hay una claridad que se debe hacer y es que los pacientes, sobre todo con esclerosis múltiples, tienen un mayor riesgo de infecciones en comparación que en la población normal o que la población general. Y aquí la explicación del por qué los medicamentos tienden a generar algunos procesos de inmunosupresión. La mayoría de los medicamentos están inducidos o se generan con el fin de bloquear algunas sustancias tanto en los linfocitos T como en los linfocitos B. Por ejemplo, ser antimetabolitos de la purina como la clarividina, inhibir la migración de estos linfocitos T como en el natalizumab, inhibir la migración desde el nódulo linfoide como la parte del fingolimod, que es bloqueador de S1P, ser bloqueador o bloquear de pronto los CD20, ¿sí? Con lo cual se están disminuyendo la funcionalidad de los linfocitos B, como el caso del rituximab, el ocrelizumab, el ofatumumab, o inhibir o disminuir el total de células B y de células T, en el caso del alemtuzumab. Entonces, al final todo esto conlleva un proceso en donde hay una disminución de esa funcionalidad de las células, hay una disminución a veces en el número de células o de recuentos de células del sistema inmunológico. Entonces, aquí aparece el primer punto y es: ¿tenemos riesgo mayor de infecciones siempre que utilizamos estos medicamentos? La pregunta es sí o no. Tenemos entonces nosotros algunos puntos o algunos pasos donde empezamos a mirar distintos estudios que han aparecido, ¿sí? Donde, por ejemplo, se evalúa la teriflunomida. Y en la teriflunomida, ellos hicieron 3 estudios distintos con grupos poblacionales de 1088, 324 y 1169 y comparan esta teriflunomida con algún placebo o con interferón, y de aquí miran y describen cuáles son los porcentajes de infecciones que se pueden llegar a presentar. La diferencia, el resultado al final, no se incrementa el riesgo ni en comparación con placebo ni en comparación con el uso de interferones. Es decir, es un medicamento nuevo, ¿sí? Que nos genera pues buenos resultados al mencionar o al encontrar que no se incrementa el riesgo de infecciones severas.
Entonces, ahora, dimetilfurato. El dimetilfurato hacen exactamente algo similar, comparación de dimetilfurato con grupos placebos, riesgo de infecciones, aquí principalmente infecciones respiratorias, nasofaringitis, infecciones de tracto respiratorio y infecciones IVU, influenza. Conclusiones finales, no se incrementa tampoco el riesgo de infecciones con este medicamento. Modulador del receptor S1P, que es el fingolimod, se hace comparaciones con el interferón, con el placebo, y aquí se da una respuesta y es que no incrementa el riesgo excepto para una infección que es la infección por herpes virus. Entonces empezamos a encontrar una primera infección que se puede aumentar. Siguiendo aquí con fingolimod sigue dándonos la misma respuesta que fingolimod puede incrementar el riesgo de infección por herpes virus. Tenemos un siguiente medicamento que es el siponimod y el ozanimod. Estos dos medicamentos también se hicieron comparaciones, uno con placebo, otro con interferones, y al final la respuesta: se incrementa el riesgo de reactivación del virus varicela zoster, y por este lado se incrementa el riesgo de nasofaringitis con el ozanimod. Entonces, son algunas posibilidades que se pueden llegar a presentar. La clatribidina es un medicamento que puede llegar a aumentar la posibilidad de algunas infecciones serias o infecciones severas. Entonces, también tenemos aquí un aumento de posibilidad de riesgo. En el caso del natalizumab, puedo incrementar el riesgo de la activación de los virus JC. El alemtuzumab, tenemos incremento en algunas infecciones, especialmente virus herpes, algunas infecciones serias, sobre todo cuando se hablan de infecciones serias, hacen referencia a infecciones tipo tuberculosis. Y volvemos aquí básicamente a dar la misma respuesta con alemtuzumab. Es decir, ya estamos empezando a ver que hay un patrón característico con incremento de riesgo de infecciones de tipo varicela zoster, incremento de nasofaringitis, sinusitis, activación de tuberculosis cuando hay tuberculosis latentes o a mayor riesgo de que exista una infección por esta bacteria. Sucede lo mismo con rituximab o crelisumab. Entonces, aquí también aumentamos las posibilidades de que exista este tipo de infecciones que venimos mencionando. Y con eculizumab tenemos también un mayor riesgo, sobre todo en pacientes que no han sido vacunados contra Neisseria meningitidis. Entonces, antes de hacer, en este caso, lo que se recomendaba era, antes de hacer estos procesos, era analizar y pues obviamente individualizar al paciente. Así las cosas, pues nos vamos a un primer punto y es, bueno, ¿qué terapias o qué medidas o cómo podemos nosotros hacer el manejo de las complicaciones infecciosas en este grupo de pacientes? ¿Cuándo lo hago? ¿Antes de iniciar la terapia? ¿Después de iniciar la terapia? Lo primero, yo debo evaluar cuáles son los factores, ¿sí?, de riesgo que aumenten la posibilidad de infecciones severas. Dentro de eso, ¿qué debo hacer? Evaluar en los pacientes, según la guía, inmunoglobulina G, los niveles de inmunoglobulina G, ver si el paciente es mayor de 65 años, si está teniendo o si se le están administrando dosis altas de corticosteroides o si han recibido tratamiento inmunosupresor previamente, y si tiene patologías cardiovasculares o enfermedades pulmonares estructurales. ¿Esto en qué fin? Pues porque si tenemos un paciente que tiene mayor riesgo de enfermedades o infecciones a nivel pulmonar, junto con un medicamento que me aumenta la posibilidad de tener la infección, pues yo debo tratar de empezar a tomar medidas. Entonces, lo primero es, evalúo a mi paciente desde el factor de riesgo, cómo sé si puede o no puede llegar a tener una complicación. Y por otro lado, empiezo a mirar las estrategias. Opción 1, evaluar los niveles de inmunoglobulina. Segundo, hacer monitorización de la IgG
durante la terapia, evitar el uso de corticosteroides, individualizar los medicamentos, es decir, sus dosis, sus terapias, vacunación, ¿sí? Y finalmente hacer la administración del medicamento mirando o prediciendo los factores de riesgo para poder establecer estrategias que yo pueda utilizar. Así las cosas, lo primero que yo decía, tengo riesgo de que una tuberculosis latente se active. ¿Cuándo hago screening para este tipo de medicamentos, para este tipo de patologías? Entonces, en el caso del natalizumab, yo debo considerar, en el caso del alemtuzumab, en el caso del mitosantrone, el fingolimod y el metilfurato y teriflunomida, yo debería en ellos considerar hacer un screening sobre tuberculosis inicialmente y antes de empezar mi terapia con el tratamiento modificador de la enfermedad. Hola, buenos días. ¿Puedo interrumpir? Sí, Hola. claro. Hola. ¿Cómo estás? Pues mira, no, me llama la atención mucho eso que hablas de la tuberculosis, porque realmente, digamos que queda en el aire que puede usted considerar o no. Realmente en todas las terapias, inclusive hoy en día se habla de las terapias plataforma como los interferones, y más en Colombia debemos hacer screening a todos los pacientes. O sea, no es considerar sí o no, sino a todos en todas las terapias. Okay. Para que no quede la idea de que de pronto es por terapia, realmente todos de una u otra manera están afectando las líneas celulares, como tú dijiste, B, T, y particularmente las terapias de alta eficacia como cretizumab, lentunata y para arriba, fingo, todos los pacientes deben hacer screening. Ok, correcto. Porque mira, Sí, por ejemplo, allí se considera, considerarlo considerar. es para, lo mencionaban en las ciudades endémicas generalmente, pues digamos que aquí Sí, acá el es a país todo. está, exactamente, el país está pues como una ciudad endémica para tuberculosis. Para hacer la aclaración, porque por ejemplo, dimetilfumarato tiene un riesgo de linfopenia bajo, pero lo tiene. Y ya tú solamente con tener linfopenia ya te aumenta el riesgo más allá de la población general. Entonces aquí a todo el mundo, hasta en terapias plataforma. Ok, correcto, listo, perfecto, gracias por la aclaración. Sí, sí, entonces digamos que en el país pues teniendo la aclaración que se realiza en ciudades endémicas y pues teniendo en cuenta lo que se comenta, el país pues está dentro de este punto, pues básicamente a todos los pacientes se les debe hacer un screening para tuberculosis. Adicionalmente, hacer profilaxis con la aciclovir, entonces natalizumab, el alemtuzumab y el fingolimod, que como vimos eran los medicamentos que aumentaban el riesgo de esta reactivación, es preferible en ellos hacer el inicio de profilaxis con 200 a 400 miligramos de aciclovir. Y ya para el caso de la leucoencefalopatía progresiva, principalmente vimos que era con el natalizumab que se presentaba esto. Ahora nos vamos a otros que es hepatitis B y hepatitis C, VIH. Entonces, lo primero es que yo debo mirar cuál es el riesgo de reactivación que existe con estos fármacos de reactivación de hepatitis B. Los más bajos, fingolimod, dimetilfurato y teriflunomida, tienen, digamos que, riesgo bajo de reactivación, riesgo moderado con el mitoxantrone y el natalizumab, y riesgo alto con alemtuzumab y ocrelizumab. ¿Qué se busca? Pues tratar de controlar en los pacientes generalmente con riesgo moderado y alto. En moderado se dice que entre el 60 al 90% de los pacientes y riesgo alto más del 90% de los pacientes pueden llegar a tener reactivación. En ellos es preferible cuando tenemos antígenos de superficies positivos o cuando tenemos claridad sobre la existencia de una hepatitis B, es preferible hacer la profilaxis en estos medicamentos, en estos pacientes. En el caso ya de los que tenemos riesgo bajo, hay dos posibilidades, hacer una profilaxis o hacer un seguimiento a estos pacientes. Entonces, tenemos estas dos opciones para el caso de estos procesos infecciosos. Y aquí se viene el punto... Perdón, te interrumpo otra vez. Sí. Entonces, en la hepatitis B, realmente lo importante para todas las terapias, lo más fácil,
para no pensar si vacuno o hago profilaxis, es hacer el screening de hepatitis B. Entonces, el antígeno de superficie, los anticuerpos anti-hepatitis B, el anticorpio. Entonces, con eso digamos que estratificamos riesgo. Obviamente, si el antígeno es negativo, el anticuerpo es negativo, pues no tienes anticuerpos, entonces lo que vas a hacer es mirar el valor de los anticuerpos. Si es menor a 10, bueno, depende, bueno, pero digamos que si es menor a 10, el paciente tiene indicación de vacunación, ¿sí? Y tratar de hacerlo siempre de esa manera, o sea, descartar hepatitis aguda o hepatitis crónica, bueno, que requiera otros tratamientos adicionales. Y si no hay anticuerpos positivos, pues vacunar en todas las terapias, si es posible, porque pues en esto algo importante y es que probablemente el paciente no se va a quedar en la misma terapia. Digamos cuando se empieza en terapias plataforma, digamos tú empiezas una teriflunamida y pues el riesgo es bajo, pero la probabilidad de que el paciente en unos años tal vez lo escalonemos a otra es alta. Y de terapias plataforma lo más probable es que pasemos a medicamentos como Fingo y de para arriba, que son alta eficacia. Entonces lo mismo, hacer screening, mirar anticuerpos, vacunar para todas las terapias en principio. Ok, perfecto. Vale, gracias. Listo. Y en cuanto a la vacunación, pues digamos que las vacunas como tal son elementos inmunológicos que al final lo que conllevan o lo que buscan es activación o generación de anticuerpos y generación de células de memoria mediante la presentación de algunas sustancias o algunos antígenos que existen en los microorganismos, y de esta forma pues se empieza a mantener una respuesta inmune con una memoria inmune donde se suma la inmunidad tanto innata como la inmunidad adaptativa, para que en caso de que exista una infección, pues el cuerpo tenga cómo defenderse o dar una respuesta. Aquí aparecen los tipos de vacunas. Porque la aclaración, tenemos vivas, vacunas con microorganismos vivos atenuados y con microorganismos muertos inactivos. Cuando tenemos vacunas vivas atenuadas, existen a nivel bacteriano la antitifoidea, la tuberculosis, y virales, la sarampión, rubéola, polio, parotiditis y la varicela. Entonces, esto dentro de las viras atenuadas. ¿Y por qué me enfoco en mencionar básicamente estas? Porque dentro de la vacunación en los pacientes con esclerosis múltiples debemos tener un grupo de pacientes que son elegibles. Se debe tener presente el esquema de vacunación del paciente adulto sano, porque pues en ello se debe utilizar eso. Se debe hacer la suma de algunas vacunas específicas, esto en relación pues a las infecciones. Las vacunas de los virus vivos atenuados en estos pacientes está contraindicada por lo menos entre los 2 a 6 meses posteriores a la aplicación del medicamento o estos modificadores de la enfermedad. La respuesta a las vacunas inactivas en algunos casos pueden llegar a reducirse. En lo posible, pues hacer administración de la vacuna con el diagnóstico cuando tenemos vacunas inactivas, y hacer una correlación serológica 1 o 2 meses después para mirar si el paciente presentó o no presentó respuesta y si esa respuesta fue adecuada o si se empezó a disminuir. Dentro del paciente adulto sano, tenemos nosotros la aplicación en el caso de las mujeres entre 1 a 20 años, la aplicación de BPH. En el caso de mujeres en edad fértil entre los 10 a los 49 años, el toxoide difterico. Las gestantes, aplicación del toxoide difterico, aplicación de la DTPA, que es la histeria tetanocitoferina acelular, la influencia estacional, la fiebre amarilla en el caso de los viajeros, en el caso de los adultos mayores de 60 años, influencia estacional, y también la aplicación de la vacuna neumo de 23. Y aquí viene el primer punto, y es, bueno, tengo las vacunas, ya sé que hay unas de virus o de microorganismos vivos atenuados y hay otras de inactivos. ¿Qué nos dicen las guías en relación a la parte de vacunación? Tengo influencias estacionales que son inactivadas, son básicamente consideradas seguras, ¿sí? Todas las inactivadas, si se dan cuenta, parecen como consideradas o probablemente seguras para los pacientes con este tipo de patologías.
Sin embargo, si nos vamos a vacunas como las de microorganismos vivos atenuados, no es recomendada, ¿sí? Probablemente segura, sin embargo, las vacunas de virus vivos, de microorganismos virus atenuados debería ser evitada en los pacientes con inmunosupresión. Entonces, para el caso de la fiebre amarilla, para el caso de la varicela, varicela zoster, para el caso de la BCG, que era de una de las que mencionamos, para el caso de la polio. Entonces, esto es lo que nos menciona la guía, pero entonces la pregunta es, bueno, ¿y nosotros qué hacemos en esos casos? Y hay un punto que nos menciona que debemos tener un tiempo entre el momento en el que se hace la terapia o el fin de la terapia inmunosupresora y la administración de vacunas de microorganismos vivos atenuados. Para el caso de interferones, para el caso del glutiramer acetato, digamos que no hay necesidad de un intervalo. El dimetilfurato, ¿sí? 24 horas después de finalizada la terapia, se puede llegar a hacer la aplicación de los esquemas de estas vacunas, de este tipo de vacunas. La tiroflunomida, entre 3 meses a 2 años, ¿sí? Obviamente en ellos se debe hacer un proceso de seguimiento en estos pacientes porque tienen, digamos que un aclarado del medicamento que es bajo. Fingolimod o latalizumab, 2 a 3 meses. Y ya en relación al entusumab, rituximab o clelizumab, clatipidina, se puede hacer en estos casos un recuento de células B periféricas y posteriormente a ese recuento, pues se toma la decisión o la determinación de hacer la administración, pero aproximadamente puede ir entre 4 meses hasta 1 año este intervalo según el medicamento. Y en el caso de los corticosteroides, se puede utilizar las vacunas un mes después. Entonces, digamos que existen algunos riesgos, pero también pues debemos tener claridad de cuándo podemos hacer eso. Y aquí la pregunta que creo que aún surge y es, ¿qué puedo hacer primero? ¿Tengo al paciente en la crisis o en la remisión o el proceso de brote? ¿Le administro primero la vacuna o hago primero el manejo con la terapia inmunosupresora? Hoy en día, un elemento importante que nos ha venido apareciendo es ya la parte del SARS-CoV-2. ¿Qué se dice con SARS-CoV-2? Tenemos dos grupos de vacuna, que son las vacunas con RNMA, no contienen virus, no se integra el genoma del virus, no causan infección. Existen algunos eventos raros comparables, puede existir algunos casos de parálisis de Bell y pues digamos que en términos generales lo que es la vacuna Moderna y Pfizer, que son las dos RNMA, pues en ellos se tiene una buena inmunogenicidad, eficacia, control, prevención y digamos que disminuye las posibilidades de que exista una infección pues por este virus. Y tenemos por otro lado las vacunas de vectores virales, donde pues básicamente se hace un vector viral no replicante, no causan infección, sin embargo se han presentado algunos casos aislados de patologías neurológicas, de mielitis transversa, de marchas, debilidad, de neuropatías periféricas, alteraciones sensoriales, riesgos de trombosis venosa con trombocitopenia, esto dada principalmente con la vacuna Johnson Johnson, que es Janssen, y AstraZeneca, también con buena eficacia, buena efectividad, digamos que en relación a la prevención y al control de la enfermedad grave, hospitalización y mortalidad. Entonces, pues digamos que aquí tenemos dos puntos y tenemos unas vacunas de vectores virales y unas vacunas de RNA. Básicamente, ¿qué dicta la literatura? Similar a lo que sucede con el grupo anterior de vacunas, es preferible utilizar vacunas que sean creadas con RNMA. Y aquí aparecen las primeras conclusiones. Entonces, lo primero, los pacientes con enfermedades desmielinizantes, esclerosis múltiple, neuromielitis óptica, tienen un riesgo mayor de infecciones en comparación con la población normal. 5 a 7% de estos pacientes pueden tener riesgo de infecciones severas, ¿sí? Haciendo
claridad entre en cuanto a esto. Segundo, los medicamentos modificadores de la enfermedad pueden generar deterioro inmunológico, ya nos dijo la doctora, pueden presentarse casos de linfopenias, pueden presentarse casos de leucopenias, casos en los que el paciente pues, va a presentar disminución de esta serie o esta línea blanca, y obviamente esto aumentará el riesgo de eventos adversos. Dentro de estos eventos adversos, los más importantes, o digamos que los más comunes, son las infecciones por microorganismos. Y aquí viene el primer punto, y es debemos conocer o analizar esos factores de riesgo que me pueden aumentar la posibilidad de que se presenten infecciones severas cuando se reciben medicamentos modificadores de la enfermedad, que los acabamos de mencionar. Y la primera respuesta que tenemos es que la vacunación nos va a generar más beneficios que riesgos en relación a los procesos de uso de estos medicamentos. No hay una evidencia clara que la vacunación aumente el riesgo de la actividad de la esclerosis múltiple, ¿sí? O de estas patologías desmielinizantes. Varias vacunas se han encontrado o se han relacionado con algunos procesos o eventos neurológicos. Sin embargo, hay que tener presente que ya como lo hemos venido viendo, hay infecciones virales, hay infecciones bacterianas que pueden afectar el sistema nervioso central, ¿sí? Pueden generar en algunos casos eventos neurológicos inmunomediados y pueden generar pues complicaciones mayores. Entonces, ahí es donde viene la primera respuesta de que las vacunas generan más beneficios que el mismo riesgo que puedan llegar a presentar. Y en el caso ya de las vacunas finales, preferirse las vacunas ARNM, preferirse las vacunas de pronto de microorganismos muertos o inactivos, y pues evitar las vacunas de microorganismos vivos atenuados. Más que evitarlas, es utilizarlas con precaución y saber en qué momento pues se pueden utilizar. Listo, muchas gracias. Hola, buenos días. ¿Qué más, don Muchísimas gracias, Mm. doctor Lesmar. Le aclaro para los asistentes, el doctor Lesmar viene de investigación, entonces lo sacamos a hacer este trabajo que voluntariamente quiso someterse. Entonces, por eso algunas palabras, como por ejemplo, pues no estamos familiarizados, por ejemplo, con el dimetilfumarato, con la teriflunamida, para que quede esa claridad. Por lo demás, pues exactamente, pues es muy difícil siempre poder extrapolar lo que dice la literatura de países desarrollados a la realidad nuestra, que es lo que la doctora Ángela Navas, que está participando activamente, nos está sugiriendo, pues precisamente porque también cuando estábamos haciendo la búsqueda, decían, ¿no? Nosotros somos países de baja incidencia de tuberculosis, por lo cual nosotros sistemáticamente no hacemos búsqueda de tuberculosis, y además consideramos que el tamizaje tiene falsos positivos y estaríamos exponiendo a nuestros pacientes a tratamientos innecesarios que tienen una alta tasa de toxicidad. Entonces ahí dejo esa precisión sobre la mesa. Creo que la doctora Ángela Navas nos va a decir algunas cositas adicionales en su experiencia, porque pues ella trabaja con esclerosis múltiple, ella es docente de la FUCS en el Hospital de San José. Entonces, Ángela, pues muy cortica para poder respetar los tiempos, porque pues muy probablemente nos está acompañando la doctora Adriana, infectóloga de nuestro hospital, que pues también creo que va a decir algo complementario. Adelante, Ángela. Hola. Bueno, muchas gracias primero que todo. No, puntualmente para hacer la aclaración al EDVAC. En resumen, virus vivos, 4 semanas antes, todas las que quieras, de iniciar la terapia, ¿sí? Cualquiera que sea. El resto, pues se puede hacer durante las terapias. Las recomendaciones, dependiendo de la terapia, las terapias de inducción como Grelizumab, por ejemplo, o Rituximab, la recomendación es hacer las vacunas de virus no vivos 6 semanas después del inicio. ¿Listo? Entonces, las vivas 4 semanas antes, las otras 6 semanas después de cada aplicación.
Medicamentos que son terapias continuadas como fingolimod y metilfumarato pueden disminuir la efectividad de las vacunas, pero puedes colocarlas en cualquier momento, o sea, las no vivas, o sea, neumococo, influenza, hepatitis, puedes colocarlas durante las terapias. Perfecto. Entonces siempre pues eso, intentar priorizar siempre antes de las terapias, pues que es lo que yo hago, porque pues digamos que vacunar a una paciente para neumococo, hepatitis, varicela, fiebre amarilla, ¿sí? En menos de un mes, porque tenemos afán, pues es un poco complejo, más la del COVID. Entonces lo que intentamos es priorizar virus vivos antes, COVID, pues obviamente por lo que tú hablaste de los riesgos, y el resto de las vacunas colocarlas durante las infusiones, bajo las normas esas que te dije. Y ya era eso, Perfecto. nada más. Listo, perfecto, gracias. Doctora Adriana, No. adelante. ¿Algunas palabras que nos quiera dar de decir todos los neurólogos están equivocados o algo así? Buenos días. Gracias. Muchas gracias al doctor Ledmar por animarse a esa presentación que sabemos que no es fácil. Digamos que en infectología tenemos cierta experiencia con vacunación y sobre todo venimos trabajando más de la mano con reumatología y pues con la área de trasplante de órgano sólido y hematopoyético. Y últimamente algo con neurología. Nosotros digamos que agrupamos a estos pacientes como inmunosuprimidos y los tratamos de agrupar en un paquete, digamos, en algunas vacunas en común para estos pacientes, como decía la doctora Ángela. Por ejemplo, en cuanto al riesgo de hepatitis B, digamos que hay unos que dicen, no, vacúnelo para influenza, vacúnelo para los neumococos y lo demás depende del riesgo que tenga. Sin embargo, estos pacientes, como dicen, pasan de terapia a otra terapia y se pierde la oportunidad de hacer una vacunación temprana. Si miran pues, las recomendaciones de vacunación del CDC, ya no dicen solamente vacuna hepatitis B para factores por población de riesgo, sino básicamente para todo adulto, sano o no sano, debería tener vacunación con hepatitis B. Y en lo que es posible hacer pues ese correlato, cuando existe ese correlato de vacunación, pues tomar y el correlato más fácil que tenemos disponible y más acostumbrados a tomar es el de hepatitis B, que siempre debemos confirmar que la inmunidad esté protectora y protectora, como ya dijeron, es más de 10 en estos anticuerpos antiantígenos de superficie, e idealmente deberíamos buscarlos en más de 100 para que, digamos, como su duración en el tiempo sea más prolongada. No vacunamos para todos los pacientes para meningococo, en realidad en el escenario de neurología pensaría yo para el ecurizumab, no solemos, digamos, digamos, luchar tanto porque no es fácil vacunarlos ACWU más B, no es fácil, entonces es el escenario de mayor riesgo básicamente que utilizamos este tipo de vacunas en estos pacientes. Y en estos pacientes debemos también tener hemófilos influenza B, aparte del neumococo, pero hemófilos influenza B no está solo, sino que está en la pentavalente de los niños, entonces se ha convertido en un problema, digamos, para población que, digamos, con astenia funcional. Es importante también la tamización para tuberculosis, la hacemos para todos los pacientes en realidad que están en el grupo de inmunosuprimidos también, porque todos van a tener un riesgo mayor o menor, pero mayor al de la población general. En Colombia es considerado pues de una carga endémica, pues carga intermedia de la enfermedad. No estamos ni tan mal ni tan bien, pero pues digamos que sí es una carga intermedia más cerca de pues, 20 a 30 casos por 100.000 habitantes y eso pues ya nos genera un riesgo importante. Normalmente tamizamos con PPD, no sé con qué frecuencia tienen disponibilidad de tamizar con IGRA, la doctora Ángela que tiene más experiencia, digamos, en este escenario de neurología, no sé con qué tanta experiencia tamizan con IGRA. Y la otra pregunta que quería tener para la doctora es, ¿cómo valoran el riesgo de JC cuando dan natalizumab? Muchas gracias. Ay, yo también tenía unas preguntas. Pues primero, lo de tuberculosis, no te entendí. ¿La técnica? Sí, digamos que nosotros tenemos la posibilidad de hacer PPD porque digamos que tiene un buen rendimiento en realidad, en general. Y digamos que esos falsos positivos que decían que por la vacunación de la BCG, en realidad en adultos sabemos que eso digamos, no se presenta porque somos vacunados de recién nacidos, a diferencia de otros países, sino el problema